que estamos llevando, como es el matrimonio de nuestros hermanos que ya se les mencionó. Muy buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De parte de la Iglesia del Nazareno Filadelfia, es muy grato para cada uno de nosotros poder contar con la presencia de ustedes, y pedimos por favor a las personas que se encuentran en la parte de afuera que ingresemos para poder estar listos y poder dar inicio a este programa, ¿no es cierto? Qué mejor esperar a los novios en este lugar para poder dar nuestro acto de presencia y decir: Dios te bendiga, hermano, en esta nueva etapa de vida. Y darles la bienvenida también a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente y que disfruten de este tiempo, de este momento, que es el principal objetivo es regocijarnos en la presencia del Señor. El motivo es por el matrimonio de nuestro hermano, celebrar, y estamos de fiesta, pero sin embargo el motivo principal es nuestro Dios, encomendarnos a Él y pedir a Dios que nos bendiga en cada cosa que hagamos. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarles también nuevamente a todos a pasar a la parte interna y tomar sus asientos para poder dar inicio a este tan importante evento. Así es, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y volvemos a pedir por favor a las personas que se encuentran en la parte de afuera. Vamos a ingresar para dar inicio a este programa y también para cantar, sobre todo para cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Justamente como dice la bendita palabra de nuestro Dios en Proverbios 18:22, el que haya una esposa haya un bien y alcanza el favor de Jehová. Y vamos a continuar invitando a las personas, por favor, que ingresemos para dar inicio. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a dar lectura al programa del día de hoy y tendremos oración inicial con el pastor Pedro Gualán. Pedimos por favor, si el pastor se encuentra en la parte de afuera, que ingrese. También pedimos por favor a nuestros hermanos ujieres que sigan haciendo ingresar a las personas que se encuentran en la parte de afuera. Y también, hermanos, Dios les bendiga. Tomemos por favor los asientos del principio para que las personas que lleguen después puedan seguir tomando los asientos de atrás. Por favor, pedimos, hermanos.
cualquier oración inicial. No. Ya, vamos. Es que después hacen todo Ya. Dale. ¿cómo se llama? Dirección, innovación. Mándame. Ya catemos entonces. Este es el que me pasaste. Sí, hoy de mañana. Bien. Bueno, también, una vez más, quiero darles la bienvenida a todos los hermanos que se han integrado y vamos a iniciar este programa y también quiero anunciarles que en esta mañana nos van a estar acompañando y van a estar con la dirección de animación nuestros hermanos de Aliento de Dios, quienes van a llevar todo el programa en la mañana. Nosotros como Iglesia del Nazareno Filadelfia, que estamos en este lugar, vamos a pasar a entregar este programa. Sin embargo, vamos a disfrutar este momento en la presencia de nuestro Señor y vamos a cantar unas hermosas alabanzas. Les invito a ponerse de pies y con eso, mis hermanos, Aliento de Dios para que estén listos. Vamos a cantar unas 3 alabanzas para nuestro Padre Celestial y nos vamos a regocijarnos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Juntos cantemos, exaltemos el nombre de nuestro Señor. Porque Cristo es el que vive y toda honra, toda gloria sea para Él. Makikunawa, kushikush pa cantasyo. Shungumanta cantanchi guiaitu. Pagi sumangkang Yesu Kristu, nukuinyo ka di kau say manta, kam nakatungku yay jaman tamin, wini kau say tanyo ka jarini. Pagi sumaku ya Yesu Kristu, nukuinyo ka di kau say manta, kam nakatungku yay jaman tamin. Say daño kacharini Kamba hatun kuyay mantani ay adios Wiñay kausay tacharin chigyaya Yakimi kausa kuktamin Kuyas pagis pichis kandi Wakaya puri kupimin Kuyay takarawar kandi Cantanchi, cállate mañanchi, ahito. Amén. ¿Y cuántos estamos gozosos, alegres por la familia que hoy se va a unir en esta mañana? Amén. Amén. ¿Y cuántos estamos gozosos por cantar, exaltar el nombre de nuestro Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a saludar a la persona que se encuentra a nuestro lado. Vamos a bendecir la vida de cada una de las personas. Demos la mano. Saludemos quizás si no hayamos saludado y damos igualmente la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran llegando a este lugar. Dios les bendiga. Tomemos los asientos de la parte de al frente, por favor, para que las personas que lleguen posterior a nosotros puedan sentarse en las sillas de atrás. Y vamos a seguir cantando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Y en esta mañana también vamos a decir: te amo, Señor, te amamos, Dios Padre. Y levantamos nuestra voz para exaltar y cantar tu nombre, Señor. Con gozo y con alegría, alábenle al Señor en esta mañana de fiesta. Gózate en presencia del Señor. Te amo, Señor, y levanto mi voz para alabarte, para adorarte.
y mi alma se alegra solo en ti, mi Dios. Porque te amamos, Señor. Nuestro corazón, Señor, te canta y exalta tu nombre, Dios. Alábele con sus palmas, mis hermanas. Alábele con sus palmas. Te amo, Señor. Levanto mi voz para alabarte y para adorarte. Mi alma se alegra en ti. Te amo, Señor. Levanto mi voz para alabarte y para adorarte. Mi alma se alegra en ti. Yukashungumi cantan lavan, Yukashungumi campito chico, chaimanta cantani. Yukakuya yusha, Yukashungumi cantan lavan, Yukashungumi campito chico, chaimanta cantani. Yukakuya yusha. Yukashungumi canta lava, Yukashungumi campi coscico yaitu. Chaimanta cantanchi, cosicuspa. Y le vamos a decir, bendito Jehová, aleluya mi Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre. Bendito Jehová, aleluya mi Dios. Te doy la honra y te doy la gloria, altísimo Señor. Bendito Jehová, aleluya mi Dios. Te doy la honra y te doy la gloria, altísimo Señor. Yukashungumi cantan lavan, Yukashungumi capito chico, chaimanta cantani. Yukakuya yusha, Yukashungumi cantan lavan, Yukashungumi capito chico, chaimanta cantani. Yukakuya yusha. Chaimantani cantanchi cuya Dios. Gambajatun cuya imanta y ahí tu paguininchi, Señor. Y todo lo que respire, Alabe a Jehová. gloria sea a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Y de esta manera estamos gozándonos en la presencia del Señor. Y como ya lo había mencionado, nuestros hermanos de Aliento de Dios que estén listos luego de esta alabanza, vamos a darle paso también a nuestros hermanos, por favor, para que se encuentren listos. ¿Cuántos queremos seguir alabando a nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos venimos a cantar a nuestro Dios? Somos un pueblo que alaba al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y vamos a repetir después de mí y vamos a decir, somos un pueblo que alaba, amén. Amén. Somos un pueblo que alaba Somos un pueblo que alaba al Rey Todopoderoso, al Rey Todopoderoso, aquel que vive y reina aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. A ver, ¿dónde está la familia del novio? ¿No hay la familia del novio? ¿Y la familia de la novia? Amén, gloria a Dios. Parece que la familia de la novia está ya presente aquí, ya estamos acompañando. La familia del novio no ha venido desayunando. Vamos a decirlo más fuerte, pero quiero escucharlos, amén. Somos un pueblo que alaba Somos un pueblo que alaba al Rey Todopoderoso, al Rey Todopoderoso, aquel que vive y reina aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Porque Cristo es la luz de un nuevo día. Él es el camino, la verdad y la vida. Alábele a Cristo, mi hermano. Alábele a Cristo, mi hermana, que Él viene pronto. Y en esta mañana que estamos de fiesta también queremos darle la más grande bendición a nuestros flamantes novios que muy pronto van a ser esposos. Bendiciones a su familia. El creador de los cielos
Santo Espíritu sobre mi gente. Gloria al Salvador. Gloria, gloria, gloria al Salvador. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria al Salvador. Gloria, gloria, gloria al Redentor. Y que toda la honra y toda la gloria sea para Dios. Y en esta mañana, felices, contentos, regocijémonos en la presencia del Señor. Y de aquí en adelante vamos a estar con nuestros hermanos. Aliento de Dios, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Y cuántos estuvimos regozándonos en la presencia de nuestro Señor? Amén, gloria a Dios. Y bueno, antes de dar el paso a nuestro director, vamos a dar la bienvenida también a los pastores que se encuentran en este lugar, como nuestro pastor Alex Tene, nuestro pastor José Caín, también al pastor Feliciano Caín, al pastor Enrique Salambay, al pastor Pedro Gualán y también al pastor Mariano Sagnayo. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos mis hermanos y bienvenidos pastores, que el Señor les bendiga, que vienen también acompañado de su esposita, que el Señor les bendiga grandemente. Y también quiero invitarle a nuestros hermanos Aliento de Dios, por favor, que nos acompaña y les recibimos con un fuerte aplauso. Aliento de Dios con ustedes van a estar en esta mañana. Y también quiero invitarles también a nuestros músicos que nos van a estar acompañando en esta mañana, por favor, para que nuestro hermano pueda continuar con el programa. Bienvenido, mi hermano. Gloria a Dios. Sí, gracias especialmente a la amada iglesia. En este tiempo vamos a dar el inicio agradeciendo a Dios Todopoderoso por este tiempo muy importante, agradeciendo especialmente por la salud, por la vida que Dios lo ha regalado. Bienvenido a la familia, a los pastores, líderes, como no también felicitando a los flamantes esposos en este tiempo muy importante. Vamos a comenzar. Así que saluda al hermano que está a su lado, cambalado de cacta, saludapay, ni allí shamushkangi nishpa, saludapay yacho. De pronto imat allí china kakpik allichi, de pronto ima wisto lentes llorado ima kangman. Gloria a Dios. Yo creo que nos vamos alistando, por favor, gracias. Entonces vamos a comenzar con el programa, dando las gracias a Dios Todopoderoso, al que merece toda la gloria y la honra. El matrimonio es honroso, instituido por Dios, santificado por nuestro Dios Todopoderoso desde el huerto de Edén, con Adán y Eva. Desde ahí comenzamos formando el hogar y la familia. Y hasta ahora venimos cumpliendo ese mandato de Dios, realizando un pacto delante de Dios. ¡Y que viva los novios! ¡Que viva! Un bonita mañana en este día tan especial para los flamantes novios, por supuesto. Y saludamos a esta hermosa congregación también. Bienvenidos, queridos hermanos, desde distintas congregaciones. Así es que saludamos en esta mañana. Yo creo que ya estamos listos, la novia ya aterrizó, todos contentos. Gracias, mis queridas hermanas de Calle de Honor, quienes acompañan de diferentes ministerios en esta mañana. Un gusto poder saludar, y yo creo que vamos a anunciar el bonito programa que va a ser en este día, domingo 15 de marzo del 2026, matrimonio eclesiástico. Por favor, vamos a tener los hermanos Ujieres, ya más al rato vamos a estar listos, hermano Carlitos Yuquilema, José Cachupud, Manuel Guamba, César Guaranga, alabanza. Y muchísimas gracias, mis queridos hermanos, quienes estuvieron aquí. Hermosas alabanzas. Formación de Calle de Honor, muchísimas gracias. Coro local y también coros invitados. Gracias, queridos hermanos. Ya estar preparados, listos en la parte de afuera. Vamos a tener entrada de pastores con sus amadas esposas. Por favor, vamos a anunciar pastor Alex Tene, pastor José Caín,
Feliciano Caín, Enrique Salambay, Pedro Gualán, Mariano Saqueñay. Listo, por favor, vamos a tener la entrada nupcial, por supuesto, entrada del novio con sus padres. Jonathan Daniel Tene Kunduri, Miriam Lorena Kunduri Guapi. Y así vamos a continuar. Y yo creo que vamos a arrancar con el programa en esta mañana. Un gusto poder estar. Invitamos a todos los hermanos que están en la parte de afuera para que pueda dar el ingreso respectivo, porque los asientos ya mismo se terminan, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar con el programa. Gloria a Dios, estamos listos entonces para poder recibir especialmente al flamante novio. También muchos quieren conocer, y a la novia, ansiosos por felicitar y brindar esa oración. Vamos, comenzamos con el programa. Claro que sí, como ya lo habíamos mencionado, vamos a tener primero la entrada de los pastores con sus amadas esposas, por supuesto, y el pueblo del Señor vamos a recibir con lluvias de aplauso, por favor. Mis queridos pastores, adelante. Gloria a Dios, así es, tenemos a nuestro hermano pastor Alex Tene, pastor, por favor. José Caín con su amada esposa, Feliciano Caín, pastor. Enrique Salambay, muchísimas gracias. Fuerte, fuerte, lluvias de aplauso, pueblo del Señor. Pastor Pedrito Gualán, pastor Mariano Sañay, muchísimas gracias, ya están aquí. Gloria sea el Señor. Bienvenidos, amados siervos del Señor. En este tiempo vamos a tener las entradas. Vamos a comenzar, por supuesto, entrada del flamante novio Jonathan Daniel Tene Kunduri. Gloria a Dios, vamos a recibir con lluvia de aplauso. Acá tenemos al flamante novio Jonathan Daniel Tene Kunduri, acompañado de su mamita Miriam Lorena Kunduri Guapi, también padre José Tene Guaranga, por supuesto. Gloria a Dios, así es. Recibimos con aplausos al flamante novio, que simboliza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como novia, como iglesia, debemos de estar preparados y preparadas para recibir a nuestro novio. Así que recibimos a nuestro hermano Jonathan Daniel Tene Kunduri. Bienvenido, querido hermano, para que reciba la bendición del Señor. Vamos a continuar. Invitamos al niño con la Biblia, Matías Isaí Tene Auya, por favor. Gloria a Dios. A ver, Maki, una guastarispa chasquishun, kushikushun, que son más tiempo, pi. La Biblia simboliza la sabiduría, la felicidad y la prosperidad. Simboliza el manual de vida de los flamantes novios, que se guíen cada día a través de esta palabra, por favor. Así es. Vamos a invitar a la niña con los anillos, Cielo Sofía Tene Auya, por favor, se hace presente con los anillos. Gloria a Dios. Vamos a recibir con lluvia de aplauso. El anillo simboliza el amor eterno por su forma circular que no tiene el fin. De esta misma manera, este matrimonio hasta que la muerte los separe, por supuesto. Muchísimas gracias. Invitamos los niños con lazos y velas, Jaden y Jeremy Guayanlema Hipo, por supuesto, ellos vienen juntos portando lazos y velas. Claro que sí. Hola, hola, sí. Nos ayuda con el sonido. Maki una guastarishpa chasquishun. Somos vela tapashpashamuyacho. Este matrimonio siempre transmitirá esa luz de nuestro Señor Jesucristo por donde quiera que vaya, predicando con su vida, con el testimonio. Así es, muchísimas gracias. Vamos a tener inmediatamente entrada de Dama de Amor, Génesis, Esperanza y Aguachi Telenchana. Por supuesto, recibimos Dama de Amor. Gloria a Dios. A ver, Makikunawan Chaskinchik, la mejor amiga de la novia, acaba de llegar. Bienvenido, gracias especialmente al pueblo de Dios, como familiares, como hermanos en Cristo, como tías, tíos, abuelitos, quienes respaldan este evento muy, muy importante.
Claro que sí, muchísimas gracias. En estos instantes recibimos con mucha alegría, madre de la novia con su hijo, hermana Olga Patricia Ganán Pilco, y también vamos a recibir a Sebastián Hipo Ganán, por supuesto. Claro que sí, la mamita de la flamante novia también viene a brindar esa oración. Hola, hola, sí, hola. Si no, cambiamos el micrófono, por favor. Con Gloria un a micrófono Dios. con cable, por favor. Muchísimas gracias, querida hermana, acompañado de su hijo. A continuación vamos a tener entrada de la flamante novia. Se viene nuestra querida hermana Nelly Gabriela Hipo Ganán, acompañado de su papito William Rodrigo Hipo Gualán. Gloria a Dios, qué hermoso momento, qué alegría también ver a una de las niñas que viene abriendo el camino con pétalos de rosa, que simboliza también el amor, aroma agradable, especialmente para cada uno de nosotros. Este matrimonio asimismo tiene que brindar ese aroma delante de Dios, agradable para todos. ¡Y que viva la flamante novia! ¡Que viva! Recibimos con fuertes lluvias de aplauso en esta mañana, gozosos de poder ser parte de esta hermosa unión. Que Dios los guarde, los bendiga y siempre vivan en una gran bendición de parte de Dios. Claro que sí, muchos estábamos ansiosos por conocer y felicitar a la flamante novia por tomar esta decisión muy importante. Hoy van a realizar un pacto delante de Dios y esto durará hasta que la muerte los separe. Que cada día se amen, se respeten y se cuiden por el resto de sus vidas. Claro que sí, mientras tanto yo creo que vamos con el programa. Gracias, queridos hermanos, por este hermoso tiempo. Muchísimas gracias. Gloria a Dios, así es. Hasta mientras también invitamos para que sigamos acomodando, especialmente los invitados. A este lado tenemos unos 10 asientos. Pueden venir por este lado, por favor, hermanitas. Avancen, por favor. Especialmente familiares que vienen desde la provincia de Chimborazo. Vamos a tratar de acomodar. A este lado tenemos más asiento, por favor. Invitamos para que puedan tomar los asientos. Vamos a tratar de ubicar bien bonito. Todos vamos a acomodar y todos tenemos que estar aquí dentro y presenciar el matrimonio de los flamantes novios. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Así es, gracias, queridos hermanos y hermanas de Calle de Honor, coro local y también iglesias invitadas en esta mañana. Vamos a invitar a nuestro hermano pastor Pedro Gualán para que pueda dar oración de inicio, luego preludio musical. También vamos a tener llamas al instante, vamos a tener entrega de los novios. Invito al pastor Pedrito Gualán, por favor, acá a este lugar para que pueda dar la oración inicial. Muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a comenzar encomendando en las manos de Dios Todopoderoso para que Él mismo esté obrando esta mañana. Así que invitamos a nuestros hermanos. Hasta mientras vamos a tratar de acomodar. Gracias. Tal vez algunos vienen viajando 4 horas de viaje, o tal vez algunos vienen desde la Perla del Pacífico, también desde Guayaquil como familiares. Tal vez viaje de 8 horas, 7 horas, cansaditos, pero aquí estamos solamente con propósito para brindar esa oración. Vamos a comenzar con una oración, por favor, si no está aquí nuestro hermano. Vamos a rogar a nuestro pastor Enriquito Salambay, no sé si por aquí lo estaba viendo. Por favor, pastor, esa bendición gánese. Vamos a dar la oración de inicio y luego vamos a estar listos con el preludio musical, por favor. Gloria a Dios, así es. Recibimos con lluvia de aplauso a nuestro hermano pastor Enrique. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, mis estimados pastores, flamantes novios en esta mañana, y también a toda la familia y
Iglesia de Jesucristo, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días. Que Dios bendiga y vamos a iniciar este acto solemne poniendo en las manos del Señor. Invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, maravilloso, soberano Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor queremos agradecer, Papito Dios, por este tiempo. Amado Padre, dedicamos este tiempo, Señor, dedicamos nuestro corazón, dedicamos también, Señor, estas vidas a ti, amado Padre, en un pacto sagrado, en un pacto solemne, de un compromiso matrimonial, y para lo cual, Señor, todo el evento, desde un inicio hasta el final, Señor amado, sea bajo tu voluntad, amado Padre. Queremos honrar tu nombre, edificar el cuerpo de Cristo y solemnizar este compromiso matrimonial. Muchas gracias, ponemos en tus manos y rogamos que el Espíritu Santo guíe todo lo que hagamos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Enrique. Así vamos a continuar. Vamos a tener preludio musical y en ello nos va a acompañar nuestro hermano William Hipo como hermano de la novia. No sé si ya se encuentra por aquí. Vamos, queridos hermanos, luego ya prepararse nuestro hermano José Auya Yuquilema para que pueda dar las palabras de bienvenida. Gracias, queridos hermanos. Vamos a escuchar preludio musical, por favor. En esta mañana también saludamos a todos los hermanos. Saludanchi. Yaktamanta shamukunata. Dios bendiga chunishpa kaisumak punchaka. Teitamituta mañangapak shamushkanchi ñukanchi hermano Jonathan, Daniel y Nelly Gabriela mantana chusina kashkamantaka kaisumak punchaka pagininchi michikunatapis ñukanchiwan tandarishpa katishkamanta. Gloria a Dios. Así es, entonces, preludio musical con nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, quienes nos acompañan, por favor. Gracias a cada uno de los familiares quienes honran con la presencia. ¿Dónde está la familia Tene? Tene, a ver, Tene con una máquina al zapaichi. Qué bendición tan grande. Familia Conduri, por favor, Kaipichi Kapanguichi. Buenos días. Gloria a Dios. Sí, amén. Familia Hipo, más por Cacha creo que hay. Eso, Cachamanta, Bobacona, Dios les bendiga, gracias. Y allí Cachamanta que vivo una cona cados canguichi, yacho, caparirido, manual, suma, o kikuna, Cachamanta, yacho. A ver, familia Ganán, ¿dónde está la familia Ganán? Que levante la mano. Gracias, gracias. Así respaldan el evento muy importante de nuestro hermano Jonathan y también Nelly. Gloria a Dios. Así es. Aquí comienza una nueva historia de amor con nuestro hermano Jonathan y también Nelly, para amar, para cuidarnos por toda la vida. Que Dios mismo enseñe a amar como Él nos ama, que Él mismo nos enseñe a perdonar como Él nos perdona. Y siempre imitando del amor de Cristo, cada día perseverando en ese camino de nuestro Dios Todopoderoso, para amarnos, para perdonarnos por toda la vida. Jonathan y Nelly. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Familia, como hermanos en Cristo, quienes nos reunimos solamente con un propósito para brindar esa oración por los flamantes novios. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque tan fuerte es el amor como la muerte, y ni las muchas aguas no podrán apagar este amor, porque aquí como centro es Cristo, centro del hogar, centro de la familia. Cuando estamos con Cristo, todo lo podemos, todo podemos vencer y nada nos podrá destruir, porque Él es quien peleará nuestras batallas. Así que es tiempo de invitar a Cristo a nuestro corazón,
especialmente a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, que Él mismo tome el control, especialmente de la ciudad, del país y del mundo entero. Así es, un tiempo muy importante también de ver a la familia reunida como esposos. También algunos ya están aquí, casados de 5, de 10, de 15 años. Tienen una historia inolvidable, una experiencia que han pasado, algo que ha procesado, ha instruido. Tal vez cada lágrima, tal vez cada momento de felicidad lo ha enseñado muchas cosas. Lo más importante, lo han demostrado ese testimonio a los hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es lo más bueno. Predicar con nuestra vida, honrar a Dios con nuestro hogar, con nuestra familia, demostrando ese buen testimonio, viviendo conforme a la palabra de Dios. ¡Y que viva el amor! ¡Que viva! Vamos a regalar fuertes lluvias de aplauso, por favor, a William Ipo, quien estuvo acompañando en esta mañana con preludio musical. Muchísimas gracias. A continuación vamos a invitar a nuestro hermano José Auya Yuquilema para que pueda dar las palabras de bienvenida. Gloria a Dios, mi estimado Uki. Gracias, los hermanos. Bueno, hermanos pastores y también flamante novio y también padrinos, suegros y miembro general, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Paguininchi, tucuy ladomanta, riobambamanta, caiquitomanta, iglesias, pastores, caiman su propósito, taitamito tamañas pasaquespa ringapu samshkamant. Pagichi, yucanchi, iglesia Nazareno, Filadelfia, y taitamito ta pa honra, taitamito por gloria, pa su pareja ta forma kushkamanta pagichi. Koshikuiwan, kankona kaimu samshkamanta, kajarimanta, katukurina, uras kama, nispa mi. Bienvenido Nispa Recipipanchi y Dios solo paguichi, hermanos. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Entonces, dio las cordiales bienvenidas. Vamos a tomar asiento ya, los que tienen asiento, vamos a tomar asiento. Vamos a tener un momento muy importante, la entrega de los novios. Lo va a entregar los papitos, así es que vamos a poner de pie los novios y sus papitos. Gloria a Dios. Le invitamos a los flamantes novios, vengan acá por favor, alájate frente a frente con sus padres, vengan nomás de eso. Eso, cada lado de novia caiman, novio caiman, frente a frente, así. Medio como que mirando al público, medio sesgo diríamos ya. Eso, ahí estamos bien. Ahí lo miran. Tal vez muchos viajaron de diferentes lugares solamente para conocer los lindos rostros de los flamantes novios. Qué hermoso momento. En este tiempo vamos a tener las palabras del papito de la novia. Gloria a Dios. Vamos a proceder a hacer la entrega. Entonces primero van a realizar la entrega, dice, al novio. Su tiempo, estimado varón. Bueno, buenos días, Tuki, Wauki, Panicona y pastores, líderes de la iglesia. Taitamito Pachuti Pisaludani. Muy agradecido, Cani, Dios lo pague, Cancona compañía Coscamanta, con Ancaipunja, Ñucahuahua, Taitamito Pag mandamiento Tapacta Chicoscamanta. Dios lo pague, Pastor José, Pastor Ali, Tuki Pastor Conta más que todo. Y discúlpeme que hay una para don William, igual, para la señito, bienvenido, muchas gracias, que Dios le bendiga y gracias por su amistad, muchas gracias. Y Chaiwasha, que Dios lo pague, nini, pronto al lugar Taitamitota, Chaiwasha, Ñucachurita, la verdad, y Ochillamanta. Kayurakama Wiña Chicoscani. Es verdad que como 6 años está Rirka Shuktik Jakta para estudiar Nama, Riobamba Jakta para estudiar. 6 años Petegramorca
y kunan watata ñuka un causan. Watata causagrin, a veces muchos tristes de la vida. A veces paisulu causakpi wakastik la murkanchik, estudio psakishpa. A veces yo canchi, tal vez avanzanga o buena avanzanga, pero Dios tamaño es canchi. Y gracias a Dios que ya tocan ya secularmente profesional taña colminaco. Y taitamito nigpi, kaiwasa kiyakuna, wasa watakona. Mejor dicho, wasa kiyakuna, tal vez mayo pagña paikona colminanga. Gracias a Dios. Y chaypuashaka agradecine, un buen muchacho. A veces charerkami sugres balasca, o a veces pai charerkami gustos, pero taitamito tamañaspa, taitamito puñau llaman cotentegrachimuscanchi. Chasna kakpi a veces mana crina la carga, gracias a Dios. Pai más o menos ya entendí Dios tamaño. Es verdad que yo partimentaca familias ya changmi, ya ishak mami, ishak mi carne. A veces yo kawawa con la buscada yo kawawa. Yo kawawa kiwa, yo que haya ulaya, gracias a Dios. A veces su parte que Dios está agradeciendo y punta chormican Alex tene condure. Yo kayu yarkani shukchuri policía charinat, pero mana podishkani paimana nishkaman. Gracias a Dios, es soldado de Cristo, pastor de la iglesia Filadelfia, Nazareno. Chaybanta Dios solo paginini, kunan kaitu tamanta, taitami tupakshutipi, y ñuka churita entregasanini. La verdad que sano y bueno, y únicamente ñuka mañana y amor y comunicación tacharicho, y ñuka nuera Neliman. Gloria a Dios. Y también va a tomar las palabras como mamita de nuestro hermano Danielito. Buenos días, hermanos pastores, hermanos líderes, del pueblo en general que están aquí presentes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios por acompañarme, que están aquí presentes, tías, familiares. Y también quiero entregarle a mi hijo, Daniel Tene, que tengo a mi nuera, que es como una hija más, que le cuide. A mi hijo, como le digo, le doy sano y bueno, yo le he criado desde pequeño, ha estado conmigo siempre. En las buenas, en las malas, él ha sido bien cariñoso conmigo, nunca me ha dejado, a pesar de muchas cosas que ha pasado en nuestra vida. Asimismo que viene una nueva etapa, que sigan adelante, que Dios le bendiga. A mi nuera y a mi hijo también, que aunque vengan pruebas, luchas, no se rindan, sino que busquen más de Dios, pongan la mirada solo en Dios, porque con Dios todo se puede. Muchas gracias, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Así es. Enseguida también, como papito de la novia, nuestro hermano William Rodrigo. A ver, más gente que casar gringichi. Bueno, Punta Pica, hermano pastores, hermano líderes, Kuru Ñañacuna y Ñuka familia, Riobamba Mantashamu familia Kuna, tanto Cacha, tanto Yaruquies y Kaikito Manta, Pistuki familia Kuna y Tucuy pueblo en general, te Dios Pac Santo, Shutipi saludane, muy buenos días. Bueno, Chaywashapi, Ñukapish, Nine Daniel, Kunankayuras, Ñukawawitata, sano y bueno, Ajitami, Kikinman entrega pa Gripani, Chaitika, Kuski Ijakpi, Grano Ijakpi, Churana Ijakpi, Mikuna Ijakpi, Ungukpi, Nanachikpi, Amasakingi, Cuidangi. Kang mi kunanka yayashina, mamashina, ñuka wawataka kang mi cuidapangi.
tukuy imapis Dios pa kuyaypika allimi ringa Dios ta mañanata ama sakiringichik ishkintikmanta Dios ta mañaychik llaki ima problema shamukpipis Dios pi shunkuta churashpa Dios pi yuyayta churashpa Dios man willakpika Dios atimi kankunap ugarta wichim apanga nishpami entregani ñuka wawita Nelita Daniel. Amén, gloria a Dios. Mamita Olga, suma que entrega tararca con yucanchig, hermano William. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos los pastores, iglesias, invitadas, familiares, a todos les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días. De igual forma, primeramente agradecerle por ese cariño que han tenido para esta humilde familia, por estar en este lugar, por su presencia, significa mucho para mí. Muchas gracias, de diferentes lugares han venido, tanto como iglesias, como familiares. Dios le pague. Yo humanamente tal vez no tenga las palabras correctas para agradecerles, pero yo sé que el Señor les va a recompensar grandemente. Muchas gracias, mis hermanos, primeramente. En segundo lugar, Daniel, voy a dirigirme a ti. Daniel, antes de hacerte la entrega, quiero que entiendas una cosa. Lo que te voy a entregar es una parte de mi vida. Es un pedacito de mi corazón. Ella es todo para mí. Por eso, Daniel, yo sé que más adelante ya vas a hacer tus promesas, pero quiero que me prometas a mí que la vas a cuidar, que la vas a amar, que la vas a respetar en todo momento, sin condiciones. Ahora ya son una sola carne, eso dice la Biblia, y te vas a preocupar como si fuera tu propio cuerpo. Prométemelo, por favor, Daniel. Bueno, buenos días con todos. De antemano, Papá William, gracias. Y bueno, prometo cuidarle y darle todo de mí a Nelly, cuidar como mi cuerpo y que ella siempre será mi prioridad. Muchas gracias. Siendo así, Daniel, oficialmente te hago la entrega de mi hija y también te doy mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, qué bonito, ¿no? Ahora sí, como padres, tomen de la manito a sus hijos, únanlo por favor ahí, entréguelo a la novia y al novio. Eso, sí, bonito. Ahora como padres, pasen nomás a sentar. Ahora los flamantes novios se quedan aquí y los papitas vamos a pasar a sentar ya. Felicidades. Ahora sí, recíbelo a tu flamante novia y también al novio. Su tiempo, por favor. Bueno, gracias Papá William, Mamá Olga, Papi José, Mami Miriam. Gracias por el apoyo que nos han brindado. Sé que el camino ha sido difícil, altos y bajos. Y yo creo que los recuerdos bonitos quedarán siempre en nuestra memoria. Creo que es una nueva etapa, debemos avanzar. Sé que tomaremos un rumbo diferente, pero estaremos ahí con ustedes también. Muchas gracias y gracias también a ti, amor. Bueno, de igual manera, en primer lugar, muy buenos días a todos, a cada uno de los presentes que se encuentran aquí el día de hoy acompañándonos. En este día tan especial reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, de igual manera agradecer, como no, a mis padres, papi y mami, gracias por cuidarme, por instruirme en el camino correcto. A pesar de todos los tropiezos que he tenido, ustedes nunca han fallado como padres. Quiero que sepan eso, estoy muy orgulloso de tenerlos. Siempre estaré orgulloso de que sean mis padres. Siempre llevaré su nombre en alto. Muchas gracias, papi y mami, y jamás los voy a olvidar. De igual manera, a mi mami Miriam, papi José, gracias por haber educado a un buen hombre.
que el día de hoy se encuentra delante de mí. Es un buen muchacho, cariñoso, respetuoso, amoroso, y confío en Dios, confío en el Señor, que juntos podremos salir adelante y que juntos, de la mano de Dios, podremos vencer cualquier barrera que nos ponga el enemigo. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, toma de la manito y pasen nomás a sentar, por favor. Y ya después nuestros hermanos pastores ya estarán celebrando este matrimonio, lo más esperado. Entonces, gloria sea al Señor. Entonces, todo el pueblo del Señor, nos ponemos de pie, por favor, en esa mañana, para poder continuar de festejo y alegría, y venimos con alabanzas, por favor, queridos hermanos. Gracias a nuestros hermanos músicos, también en esta mañana nos acompañan. gloria a Dios, así es. ¿Cuántos podemos decir? Ñucata Kishpichik Dios, Ñuca familia ta cuidaway, Ñuca wawakuna ta cuidaway ahí tonishpañacho. Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Vamos, estimados Wonkis, alabamos, encomendamos en las manos de Dios, especialmente nuestro hogar, nuestra familia, aún más a nuestros hijos. Gloria a Dios. Y el pueblo del Señor, ya estamos listos, preparados para poder alabar. Cantamos con alegría, acompañamos a los flamantes novios, nuestro hermano Jonathan y hermana Nelly. Gloria sea al Señor. Claro que sí. Gracias, gracias a la familia Tene, familia Kunduri, familia Ipo, familia Ganan. Solamente con propósito, en acción de gracias a Dios por los flamantes novios. Gloria a Dios. Senche de cantayo a una sola voz y decimos: Señor, Dios eterno, mi amigo fiel, papá, a tu lado estamos seguros, Jesús. Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré. En su gran divino amor, mi vida siempre seguro está. Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré. En su gran divino amor, mi vida siempre seguro está. Yo canchi familia de Dios, canchata cuida wangi, wakichiwangi, campasoma suma maquipe Dios. Ñucata kishpichi Dios, ñuca familia cuida guaya, guanyuna shapika pi, amate saki wangicho Dios. Ñucata kishpichi Dios, ñuca familia cuida guaya, guanyuna shapika pi, amate saki wangicho Dios. A tu lado estamos seguros, Dios de la gloria. Necesitamos cada día más de ti, que tú nos des sabiduría, que tú guíes, que tú nos enseñes, Padre bendito. Gloria a Dios. Santo eres tú, digno de toda la honra y la gloria. Y todos decimos: mi escudo eres mi Dios, de madrugada te buscaremos. Claro que sí, en todo tiempo clamaremos solamente a ti, papá. Mi escudo eres mi Dios, de madrugada te buscaré, solo en ti esperaré, para vivir en su voluntad. Mi escudo eres mi Dios, de madrugada te buscaré, solo en ti esperaré, para vivir en su voluntad. Siempre buscando
solamente a ti, esperando solamente a ti, papá. Oh Jesús, Yucatán que espírito Dios, Yucatán familia cuidado allá, Guayuna Chapicati, Amatex aquí Guanguicho Dios, Yucatán que espírito Dios, Yucatán familia cuidado allá, Guayuna Chapicati, Amatex aquí Guanguicho Dios. Amatex aquí Guanguiaito, Kama mi cuchuyasho, Canchata mi mascacho papá. Gloria a Jesús. Saimanta. Kashani manta mia ya Dios ka, Shukarita warmita rurashka, Kuyana tuspasu makta gausacho, Paimunas que sina mirarichu, Kashani manta mia ya Dios ka, Shukarita warmita rurashka, Kuyana tuspasu makta gausacho, Paimunas que sina mirarichu. Claro que sí, cumpliendo el mandato de Dios. Llegaron este día Jonathan y Nelly, Shaimanta Mica y Suma Puchapi, y España pa' marcha Muncuna, Paimandas que tapasta chispa, es que manda Shuksatu con capaz, Shaimanta Mica y Suma Puchapi, y España pa' marcha Muncuna, Paimandas que tapasta chispa, es que manda Shuksatu con capaz. Kuyashpa, cuidashpa, perdonashpa sumaqta kawsanki, yayamamanta sakinkichik, yayamamanta sakinkichik, mushu kawsaywan kallarinkichik, kasunakushpas kasankichik, Diospa bendicionwan kawsankichik, yayamamanta sakinkichik, mushu kawsaywan kallarinkichik, Kasuna kushpa así kawsankichik, Diospa bendición wan kawsankichik. Claro que sí, con la bendición de Dios, siempre perseverando en el amor. Gloria a Dios. Kuyaimanta wawanto charishpa, Dios takatina taya chachimi, Paiparshimita charishpa yami, y tengo una pacushi kuikanga, Kuyaimanta wawanto charishpa, Dios takatina taya chachimi, Paiparshimita charishpa yami, y tengo una pacushi kuikanga. Gloria a Jesús. Nos gozamos. Que vivan los flamantes novios. ¡Que viva! Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Puesto de pie, vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Enriquito Salambay. Por favor, es su tiempo para que nos pueda dar el mensaje en este día tan especial para Jonathan y Nelly. Gloria a Dios. Vamos a recibir a nuestro estimado pastor. Bienvenido, Camba en lugar Mican. Dios bendeciacho. Taita Dios bendeciachun, xukutiwan tukay wawkikuna panikuna saludani apunchek Señor Jesucristo pakshutipi alli punllata charipaychik. Claro, mana tanto quichotaña, rima wanguichicho, ¿no es cierto? Alli punllata chariwaychik ni parkanimi. Gloria a Dios. Quisiera saludar de manera de todo corazón, mi estimado hermano, se me va Danielito y Nelly, que Dios bendiga. El motivo de estar esta mañana en este lugar es ese momento muy especial que el Señor ha puesto en este día y pues también compartir este tiempo maravilloso. Muchas gracias, Daniel, y también Nelly, que Dios ha puesto esta gracia en esta mañana para poder compartir con toda la familia. Como no saludar también a los padres de Nelly, William, Olguita, Dios bendiga. Igual forma, los padres de Danielito, que Dios les bendiga.
pastores amados y toda la familia del Señor que están honrando en esta mañana, pues también con el deseo de alabar al Señor y cómo no también recibir las instrucciones de la palabra de parte del Señor. En ese sentir, esta mañana quiero invitar que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Lo vamos a considerar esta mañana. Gloria a Dios, con los hermanos que tienen la palabra. Vamos a compartirnos una vez más en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Hola, hola. Está medio como que no quiere trabajar. 7:24. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hasta ahí la palabra del Señor. Invito por un momento a cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, maravilloso, soberano Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias también por tener en nuestras manos esta bendición de poder abrir tu palabra. Y queremos considerar como aquel manual de vida, aquella instrucción para nuestras vidas. Amado Padre, esta bendita palabra queremos compartir. Ruego al Espíritu Santo que guíe y que las palabras que salga de mi boca sea palabra realmente de edificación. Amado Padre, muchas gracias. Rogamos en el nombre de Jesús que sea hecho de esta manera. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Por favor, tomen sus asientos, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Asientito tachari konaka tiaripaichi y mana charis konaka kankunamanta ratito medios pakshimita huyasa utka ringapa. Amén. Así que hermanos, los que están con asientos no tiene problema, pero los que no están con asiento pues va a ser un poquito sacrificado, pero este es por amor a Dios y también por amor a esta flamante pareja, Daniel y Nelly. Esta mañana quiero compartir la palabra del Señor con un tema precioso que de seguro quisiera que marquen sus corazones en particular para Daniel y Nelly. Construyendo el matrimonio sobre la roca. ¿Sí? Construyendo el matrimonio sobre la roca. El por qué de pronto se me ocurrió, se puso en mi sentir este tema, porque por la gracia y misericordia de Dios ya camino 35 años de casadito. Y pues el Señor me ha permitido. Muchas gracias, hermano, le agradezco. Casamos muy temprano. Sí, al menos si quieres saber la edad del matrimonio de mi esposa, dirá muy guagua, 15 años, imagínense. Muy hombrito, muy hombrito. Bueno, yo no era 15, yo era ya 20 años, pero esto de caminar 35 años en esta maravillosa institución divina que es el matrimonio, me ha dado una enseñanza el Señor y la vida de que el matrimonio quizás que puede parecerse toda una maravilla, puede parecerse tal vez quizás todo color de rosas que comúnmente saben mencionar, si tienen vicisitudes, problemas que enfrentar. Y es por esa razón que lo
quiero compartir esta palabra, construyendo el matrimonio sobre la roca. Jesucristo hizo esta maravillosa parábola para enseñar la estabilidad de la persona como hijo de Dios. Y esto también nos enfoca la estabilidad de matrimonio como hijos de Dios. ¿Sí? Los padres, yo estaba muy atento en lo que expresaban, están muy contentos de que estén en los caminos del Señor. Y de seguro ustedes van a perseverar la fe, pero qué necesario es que centro de todo esto sea Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, por lo tanto, hoy no solo vamos a celebrar el amor que tenía la pareja entre Nelly y Daniel, sino vamos a celebrar y vamos a orar. ¿Sabe de qué? Sobre el compromiso que están asumiendo para construir una vida juntos, basado en la fe, basado en los principios de la palabra y también fundamentado en el amor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no es un acto, quizás cualquier acto, este es un acto muy solemne y por lo tanto celebramos. Claro, querida iglesia, y Daniel, Nelly, permítame felicitar con cualquier circunstancias o tropiezos que ustedes hablaron, pero lo tomaron la mejor decisión en decir: yo quiero ser una persona, una pareja ejemplo, tomando la responsabilidad como tal. Porque ahora existe un montón de oportunidades, entre las cuales este famoso llamado unión libre está a la moda, hermanos. En la iglesia existe esos ruidos, hermanos. Esto quizás de ser papá, mamá, pero sin un compromiso. Sí, existe un montón. Daniel y Nelly, queremos celebrar ese paso muy fundamental y maravilloso de que ustedes están dando, ese compromiso de ser esposo, de ser esposa, y en ese lazo, si el Señor lo pone, esa gracia de que sean padres. Esperemos celebrar muy pronto, de pronto sean papá y mamá. Entonces es una situación bastante importante. Y como tal, queridos hermanos, la palabra, ¿no es cierto?, de la casa sobre la roca que enseña Jesucristo, está haciendo entender la importancia de unos cimientos sólidos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a aprender esto un poco rápidamente, queridos hermanos. En ese sentir, en un matrimonio, ese fundamento sólido debe ser Cristo, el centro, el meollo, la parte central. Puede existir todo. Por la gracia del Señor, son los dos profesionales en la parte académica. Esto hay que saludar, que hoy por hoy es una bendición. Pero, queridos hermanos, ni el título se justifica de pronto para tener una familia estable y sólida. Ni el título, porque igual personas que han cursado grandes títulos académicos tienen problemas. Al final lo voy a decir. Por ejemplo, por ahí unos 5 nombrecitos de grandes hombres o grandes personajes importantes de impacto que nunca pudieron disfrutar la felicidad. Y nosotros queremos, de verdad, Nelly, Daniel, ustedes puedan decir después de 20, 30 o no sé cuántos años, Dios permita, diga: wow, si esta es mi oportunidad de reafirmar mi voto, lo hago con todo y quizás con más fuerza que nunca. ¿Sabe cuándo va a haber eso? Cuando la roca es Jesucristo. Cuando la roca es Jesucristo. Amén, Danielito. Amén, Nelly. Le veo muy alegre, hermanos. Ustedes no lo ven, yo estoy viendo muy bien. Pueden aplaudir por si acaso por la alegría de Daniel y Nelly. ¿Sí? Así como una casa, ¿no es cierto?, necesita de cimientos sólidos para mantener firme y enfrentar tormentas, un matrimonio también necesita bases espirituales. Y voy a darnos 3 rápidamente. Número 1, escuchen: el principio de la roca, o sea, Jesucristo como fundamento. Está en el versículo 24, no voy a repetir. La palabra griega de roca es Petro.
¿Qué significa esto de Petro? Quiere decir piedra grande e inamovible. Representa la solidez de Cristo y sus enseñanzas. ¿Sabe, queridos hermanos y hermanas? Y lo voy a decir el por qué digo esto con propiedad. Yo casé hace 35 años, como mencionaba, por la gracia del Señor. Casé en la iglesia católica, un lunes, con una fiesta hasta miércoles, ¿sí? ¿Y qué cree que pasó? Yo casé con, yo voy a decirlo de manera pública, con amor de mi vida. Sí. Lo decía, yo voy a respetar, valorar, lo voy a cuidar al sumo. Quizás tenía en mi mente, podría decir, creo que un romance un poco forzado, no sé. Pero cuando llegué, hermanos, escúchenme bien, cuando llegué ya a vivir, a compartir la vida, aquí estoy con mi esposita, 3 años de calvario. Sí, 3 años de calvario. Y digo, gracias, por ahí alguien se compadeció de mí y dijo: Enrique, ¿por qué no vas a estudiar la Biblia?, me dijo. Dije, ¿para qué? Yo era católico. Y me dijo, no dijo ni los evangélicos, no dijo los hijos de Dios, nada. Los evangelios, decía aquel hermano que invitaba. Enséñame una maravilla en el matrimonio. Dijo, vaya, estudie. Dijo, una maravilla en el matrimonio. Entonces, creo que yo debo ser el candidato. Me fui y no me enseñaron nada. Enseñaron doctrinas y más no el matrimonio. Capaz que el hermano recibió clases de matrimonio y estaba muy edificado, pero en mi caso recibí doctrina. Pues después de eso, más bien pegué una borrachera del siglo. Por favor, corte comercial. Dice placas PCY, si no me equivoco, 5089. Me parece que es un auto Tucson. Está estorbando el paso. Por favor, para que retire. Muchas gracias. Cualquier hermano solito, no lleve a ninguna otra persona. Gracias. Decía, hermanos y hermanas, no me enseñaron matrimonio sino doctrina. Después de una semana de recibir la clase de doctrina, pegué una borrachera, porque no era cristiano. Y hermanos, luego tomé la decisión. Digo, gracias a aquel bendito día en donde tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y en el momento que tomé la decisión, le dije, yo voy a ser un hijo de Dios real, en donde quiero entender la enseñanza de la palabra. De ahí, no voy a decir que fue, quizás aplastó un botoncito, es que al siguiente día ya era un ángel. No, ha sido un proceso. A Dios gracias, 35 años de matrimonio. Si me dice, ¿volverías a casar?, lo haría con toda más fuerza que hace 35 años, porque es mi amada, porque con quien he podido compartir. Y por ello digo, querido Daniel y Nelly, los títulos va a servir para hacer un ejercicio profesional. Los títulos pueden servir también para apoyar tal vez en el liderazgo de la iglesia, pero el tener a Cristo en el corazón y en el centro de su familia nos servirá a ser estables y poder gozar de la bendición de Dios que ha preparado para su vida. Danielito, a la chica que tiene bien apretados los dedos, es la chica que Dios tenía preparado para que usted sea llenado por la gracia de Dios. Nelly, al chico que lo tiene bien apretado, haciéndole sentir lo que fluye el amor, es el hombre que Dios tenía preparado. Ustedes no equivocaron en elegir, en dar ese paso. Y por lo tanto, querido hermano, lo que sí digo, hermano, hermana, tenga a Cristo como centro de la vida. Entonces, mis hermanos, porque así va a ser sólido el hogar. No digo que no va a haber problemas, por si acaso, ¿sí? Problemas va a existir,
Pero si Jesús está de nuestro lado, lo vamos a levantar. Charles Spurgeon dice: los cimientos son invisibles, pero son la parte más importante de un edificio. Es así. Esta casa, no sé cuál será el edificio, pero solo sabemos que hay pared. Bueno, de ahí pues adentro no sé qué habrá. Estoy seguro que esta iglesia, este edificio, esta casa tendrá unos cimientos fuertes para resistir. No podemos ver los cimientos, pero sí podemos ver el edificio. Entonces el cimiento de pronto no sea visible, pero sí podemos ver su estabilidad en una pareja. Y por ello es necesario que Jesucristo sea el centro. Una pareja debe cultivar una vida de oración, una vida de lectura de la palabra. Danielito y Nelly, ustedes aman la lectura. Son hombres lectores. Yo sé que leen muchos libros, pero yo les recomiendo que lea también el libro de los libros llamado La Palabra de Dios o la Biblia. Si usted lo lee, usted está poniendo cimiento muy fuerte para cuando vengan las tormentas no caiga, no debilite. Igual los consejos es parte del cimiento, los consejos. Y estoy seguro le preparó el pastor, el líder, la prematrimonial, instruyó. Capaz que no captó todo, pero alguien debe tener el material. Capaz que esta prédica tampoco va a grabar todo, pero yo quiero que entienda, hermano, que su vida realmente sea poner atención al consejo de aquellas personas que han caminado en este trajinar de matrimonio. Porque jóvenes posiblemente no tengan mucho que dar, pero sí los que tienen canas, sí los que ya han pasado, ya los que han caído, se han levantado, le han dado trampolín pero están de pie. Ellos sí tendrán mucho. La palabra, la oración, los consejos, la orientación de la iglesia. ¿Estamos? Así que esos son los cimientos. Pablo dijo en primera carta a los Corintios 3:11, dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, mi hermano, tienes esa gran ventaja para disfrutar de esta bendición como pareja. Número 2, ¿sabe qué es lo que necesita? La necesidad de obedecer. En el versículo 24, voy a leer, dice, escuche bien, y toda la hermanos y hermanas, Tukikuna, no vaya a pensar que estoy solo predicando para Daniel y para Nelly, también para todos nosotros. Y dice nuestro Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche bien, y las hace oír y hacer. ¿Estamos? Porque todo el mundo está oyendo, pero no sé cuántos harán. ¿No es cierto? ¿Sí? Dice: oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces esto es un principio de obediencia. Lo que ha enseñado, lo que recibió, lo que va a leer la palabra, ¿sí? Lo que va a orar, todo esto se va a trasladarse a la obediencia. De nada va a servir, hijo, si usted lee 10 veces la Biblia, pero no quiere obedecer. ¿Sí? Lea la palabra y obedezca. Escucha el consejo, obedezca. ¿Sí? Porque eso es lo que dice este maravilloso principio. Entonces, mis hermanos queridos, dice la expresión, escuche la expresión: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, enfatiza la acción y no solo escuchar de manera pasiva. Porque puede ir a la iglesia, escuchar el mensaje, puede decir: ¡ay, qué lindo la prédica! ¡Wow, qué bonito fue la enseñanza! ¡Wow, es que yo escucho en el YouTube unas cuantas prédicas maravillosas! Pero al final no obedezco. ¿Tendrá resultado? No. Y para todos, no vamos a tener resultados si solo somos escuchas, si no ponemos en práctica. Y por lo tanto debemos poner en práctica. Una pareja que solo escucha consejo, enseñanza sobre el matrimonio,
pero no lo aplica, es como alguien que compra los mejores materiales de construcción, pero nunca los usa. Es así. O sea, puedo pensar hacer un edificio, compro los materiales de altísima calidad, tengo amontonado, pero no lo pongo por obra, de nada sirve. Estamos. Y lo mismo, hermano, usted puede tener una Biblia, y estoy seguro, creo que va a regalar una Biblia, porque vino la niña con la Biblia, pero de nada va a servir si usted no pone por obra. Y no siempre voy a decir el consejo. Obviamente tiene que haber un discernimiento, porque algunos de repente aconsejan a su gusto. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Bueno, por la gracia del Señor, ya soy 30 años, 35 años casado, mis suegros, a Dios gracias, mis padres que ya están en la presencia de Dios. Dios me ha dado esa gracia de no tener mucho problema con mis suegros, ningún problema, no, ni mucho ni poco. Muchos de pronto sufren ese problema. Queridos padres, William, Olguita, ahora Nelly, aunque pudo haber sido su partecita del corazón, como dijo, ahora esa partecita ya es todo para Daniel. Usted tiene que orar, aconsejar, guiar, orientar con ejemplo, por favor. Nada más. Igual, hermano, padre del hermano Danielito. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que necesita es construir su hogar con el apoyo de los padres. ¿Sí? Número 3. Voy a terminar rápido. Advierto, vendrán tormentas, vendrán problemas. En el versículo 25, 27, lo que leímos dice, por ejemplo, de las lluvias, de los ríos, de los vientos que hablan, ¿no es cierto? ¿Sí? Representan dificultades. Muchas veces son dificultades inevitables, como problemas financieros, por ejemplo, como enfermedades, diferencias, porque de seguro, por lo menos hablando un poco de la parte ya cultural, la Paninil es de Cacha, delante el animador dijo que el que grita mucho, ¿no es cierto? Aleluya. El hermano es de Gulala, Punín. Somos puniños, ¿qué será? Puniños, no polliños por si acaso, de Ponín ya. O sea, por eso solamente yo le pongo, los hermanos de Cacha hablan, allí la chucanqui, allí la, ¿no es cierto? Y los de Ponín, ya, ¿no es cierto? Entonces, somos así. Son diferencias tan pequeñas, capaz que no afecten. De pronto la Pani Nelly, quiere dormir hasta las 6 de la mañana y usted de pronto 5 ya levanta. Son cosas, diferencias que va a traer, va a venir a la familia. ¿Y esto qué? Tenemos que superar. Son lluvias, son ríos, son vientos, ¿sí? Esto representa conflictos. Por ejemplo, en la profesión mismo. Bueno, aunque una ocasión, la Pani Nelis para docencia, no sé si me equivoco ya, ella va a ser docente, profe. No sé, al tallerito no tengo el gusto de conocer qué carrera está siguiendo. Sistemas. El sistema tiene que estar solo pensando en el sistema, ¿no? Y la profe queriendo enseñar. Entonces, son dos mundos diferentes. Pero el uno es complemento de otro. La profe va a querer salir. De pronto va a querer venir despacito. Y el de sistemas también, ¿no? También dice, no quedó atrás, amén. Aleluya. Entonces, hermanos, hermanas, déjeme decir algo. Son profesiones diferentes, pero no son familias o quizás con diferentes rumbos. Es una. Requiere. Entonces, estos son los tormentas, momentos que tienen que ajustar, y necesitamos entender esto, queridos hermanos. Una pareja puede enfrentarse, escuche bien, vientos de críticas, lluvias de desacuerdos, ríos de necesidades, pero la base sólida que los une y los mantiene juntos es Jesucristo. Sí. Si yo tengo de verdad esto claro, un error de mi esposa, con facilidad voy a decir, mi amor, no sé cómo vas a tratar, eso no lo sé.
les aconsejo que le diga mi amor. Les aseguro que su esposita le va a saltar chullapié. Es verdad, dice, no, ya sabe, ya le doy descubriendo, mira hermano. Sí, trátelo bien. Igual, no sé cómo vas a decir Daniel, no sé si va a ser papi, no sé qué vas a decir, pero total es que, hágalo sentir bien a este chico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda disfrutar la vida. Tormenta sea una oportunidad para madurar. Tormenta sea una oportunidad para poder conocer más a la persona, porque los problemas me ayudan a entender a la otra persona. ¿Sí? Los problemas no es para hundir, no es para decir, ¿sabe qué? Mamá Olga, y si la Nelly esto no ha sabido, William no ha enseñado. No, por Dios, hijo, no. Estos pueden ser los bobos de 13, 14 años, ustedes no lo son. Ustedes prepararon para esto. ¿Sí? Nelly, no, es que el Daniel muy duro, no entiendo, no soporto. No, converse. Tormentas va a existir. Y entonces, lo que queremos entender es que esas tormentas tenemos que superar con la ayuda de Dios y con la predisposición como pareja. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden aplaudir a alguien? Gloria a Dios. Billy Graham, un hombre muy poderoso en ámbito teológico, dice: los matrimonios que perduran son aquellos que se sostienen mediante la oración, mediante la dependencia en Dios, mediante la perseverancia. Ese gran hombre de Dios dijo esto. Sí. Billy Graham, un hombre que ha trascendido el mundo, lo mira que no es nada fácil el hogar. Daniel, usted no puede decir, Nelly no puede decir, todo va a ser bien. Si así es, bendito sea Dios. Pero yo les advierto que si tiene luchas, perseverancia. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Tenemos seguridad en Él cuando estamos en angustia. Así que, hermano, finalmente, la fragilidad de la arena, la fragilidad del hogar, la fragilidad de quizás de un matrimonio es estar sin Cristo. ¿Sí? Tukikuna, ñukanchi hogar, ñukanchi familia acá, maipika hawaya, tupanaya, ña lado ya saniku, ña sacristaniku, ya no doy más ni con chic o ni con cuna, es porque no tiene a Cristo en su corazón. O tal vez ya eran cristianos, es cristiano o cristiana, pero ese cristiandad ya está apagado, está enfriado, hermanos. Por eso alerto, hermanos, nuestro hogar va a ser frágil cuando separamos o independizamos de Dios. La palabra arena simboliza, sí, la palabra arena simboliza inestabilidad y superficialidad. Ojo, hermanos, y ponga atención en lo que le voy a decir. Los matrimonios construidos sobre la arena se puede considerar cuando se casan por apariencias, cuando se casan quizás por intereses particulares, por motivaciones equivocadas, por pasiones del momento. Cuando casa por esa motivación y no está entendiendo el verdadero amor, no está entendiendo el verdadero propósito para el que Dios lo hizo, estimado hermano, no va a ser tan fácil. Y por ello, esta mañana tiene usted un lugar para dar al Señor, que es su corazón, y decir: este hogar, esta familia, así como entré por calles de honor, así como entré con los aplausos de mis invitados, así como conté con el respaldo de mis padres, así como pude decir o recibir esas palabras de mis padres, un día debo honrar cuando yo salga en el féretro y que la gente pueda decir: la hermana o el hermano partió a la presencia de Dios, siendo leal, siendo fiel. Porque eso es uno de los propósitos en el matrimonio. Por si acaso les advierto, iglesia, Danielito y Nelly,
En el diccionario del corazón del hombre no existe divorcio. El divorcio es un invento del hombre. Satisfacción del pensamiento no enfocado en Dios. Sí. El divorcio no existe, por si acaso. Solo existe que tengo que luchar con la ayuda de Dios, que la muerte los separe. Eso es lo que la palabra dice. Así que, hermanos, de por si por ahí alguien está medio arrepentido, ya no hay chance, hermanos. Ya no hay chance. Alguien está diciendo, ay, ya no doy más de esto, no quiero yo. No, ya no hay chance. Por lo tanto, querido hermano, examine los fundamentos de matrimonio y corrijan las áreas débiles, poniendo en Cristo como centro. Leo esta palabra. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Wow, qué importante, ¿verdad? Qué maravilloso. No sé si malentendí eso. Papi dijo, vino de vuelta al camino del Señor. Esa historia, déjelo. Usted está en el camino del Señor. Usted tiene que seguir. Ojalá tenga una oportunidad de algún día encontrar y decir, ¿cómo está Daniel? ¿Cómo está Nelly? Y me lo pueda decir mejor que antes. Porque cuando estaba solo, andaba pensando cualquier cosa. Pero ahora, por la bendición que tengo, mi esposa y mi esposo, soy dichoso, soy bienaventurado. Eso es lo que anhelamos como pastores, anhelamos como padres, anhelamos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Concluyo lo que dije. Los grandes hombres de la historia bíblica y de la historia de la humanidad, entre cuales aquel hombre filósofo llamado Sócrates, trascendió la historia. ¿Quién cree que era feliz en la familia? La historia de aquel hombre dice que no. Aunque hizo una historia poderosa, y esto va a seguir siendo historia, pero él nunca fue feliz. Otro hombre, Abraham Lincoln, es un famoso abogado, y él fue el que proclamó libertad de los esclavos de Estados Unidos. Los que leen la historia saben. ¿Qué cree que fue feliz? No. Es tremendo, hermanos. Biblia. Salomón, un hombre tremendamente sabio. Lo tomamos, quizás ese impacto maravilloso de la sabiduría de Salomón. Era un hombre archimillonario. Pregunta a la Biblia, ¿fue feliz en la familia? ¿Cómo estaban sus hijos? Mal. David, la misma historia. No fueron felices. Aunque a Dios gracias, el Señor alcanzó a David. Él fue considerado varón conforme al corazón de Dios, pero en la familia tuvo serios problemas si revisamos la Biblia. Es por ello, querido Daniel, Nelly, esta pequeña reflexión en este acto solemne. Para ser feliz, para ser dichoso y para tener la bienaventuranza, dependamos de aquel Rey, de aquel Señor que es Jesucristo. Y toda la iglesia igual. Quien habla no es fuera ni excepción. Tengamos a Jesucristo por centro de nuestras vidas, seremos dichosos en el matrimonio, en la familia, en la fe, en todo. Dios bendiga, Dios guarde a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, estimado pastor, por la palabra de Dios. Vamos a agradecerle con lluvia de aplausos. Amén, gloria a Dios. Nos decía que las tormentas sean para madurar, porque en ningún matrimonio, tal vez no podemos decir que somos perfectos. Todos podemos tener y altos y bajos,
pero que las tormentas sean para madurar. Amén. Gloria a Dios. Enseguida. Gloria sea el Señor. Enseguida, a continuación, vamos a tener, por favor, oración por las ofrendas a cargo de nuestro hermano pastor José Caín. Mientras tanto, también invitamos a nuestros hermanos músicos por acá, por favor. Pastor, es su tiempo, no sé si por aquí se encuentra, para que pueda dar la oración por las ofrendas. Amén. Pastor José Caín. Gloria a Dios, así es. Gracias a cada uno de los hermanos por acompañar. Su tiempo, pastor. Bueno, estimados hermanos, hermanas, que el Señor la bendiga, pastores, todos presentes, muy buenos días. Vamos a poner de pie, vamos a descansar parados, Aichi, porque estábamos sentados, cansados, ¿verdad? Qué lindo el mensaje y también qué linda la presencia de Dios en este lugar. Hoy vamos a presentar algo para el Señor. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos sobrenaturalmente con esa bendición de Dios en trabajo, en la economía. Hoy vamos a dar una parte de alabanza a Dios. Amén. Vamos a dar gracias. Padre, soberano Dios todopoderoso, en esta mañana te doy gracias a ti. Todo es de ti, Señor. Gracias por la palabra, por las alabanzas. Gracias por este tiempo de la pareja que está delante de ti, cumpliendo, soberano Dios, su mandamiento y para cumplir sus propósitos. Oh soberano Dios, aquí estamos tus hijos, tus hijas, para honrar, para agradecer por lo que has bendecido. Señor, hoy en esta mañana recibe mis ofrendas, esas ofrendas económicas que presentamos a ti. Soberano Dios, gracias por bendecirnos y gracias por recibir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, siga adelante. Gracias, querido pastor. Nuestros hermanos sugieres, por favor, ya también se hacen presentes por aquí. Gloria a Dios, así es. Mientras ofrendamos, vamos a seguir alabando. Vamos a decir gracias, Dios, por la vida, por la salud. Gracias por bendecirnos. Gracias por dar ese encuentro entre familias, padre, hijos, familiares, unidos para darte las gracias, papá. Alábalo, alábalo. Maticunao en la iglesia. Gloria a Dios. Iglesia del Nazareno. Gushicuiwan, gushicuiwan. Gloria a Jesús. En este día estamos gozosos y agradecemos a Dios Todopoderoso. Y por ello decimos gracias, mi Dios, por su gran amor. Gracias, mi Dios, por su amor. Vengo a alabarte, mi Salvador. Gracias, mi Dios, por su amor. Vengo a alabarte, mi Salvador. Dispuesto con mi corazón, te alabaré y te adoraré. Dispuesto con mi corazón, te alabaré y te adoraré. Te adoraremos, papá. Tú eres mi rey, Padre bendito. Gloria a Jesús. Señor Jesús, tú eres mi rey, nunca me apartaré de ti. Señor Jesús, tú eres mi rey, nunca me apartaré de ti. Aunque pruebas y luchas, te serviré hasta el final. Aunque pruebas y luchas, te serviré hasta el final. Claro que sí, para predicar las buenas nuevas, papá. Gracias, Señor, por llamarnos, por escogernos, por apartar solamente para ti. Agradecido para proclamar tu verdad, Dios de la gloria. Claro que sí. Vamos. Buenas nuevas predicaremos de tu palabra, mi Señor. Gloria a Jesús. Gracias, ministerio
buenas nuevas predicaré, todo el mundo te conocerá. Buenas nuevas predicaré, todo el mundo te conocerá. Proclamaré tu verdad, las maravillas de su amor. Proclamaré tu verdad, las maravillas de su amor. Claro que sí, siempre junto a ti, papá. Que tú seas nuestra guía, nuestra fortaleza. Señor Jesús, tú eres mi rey, nunca me apartaré de ti. Señor Jesús, tú eres mi rey, nunca me apartaré de ti. Aunque en pruebas y luchas, te serviré hasta el final. Aunque en pruebas y luchas, te serviré hasta el final. Oh Jesús, tú eres mi escudo, papá, mi escudo, Dios de la gloria. Aunque en pruebas y luchas, te serviré hasta el final. Aunque en pruebas y luchas, te serviré hasta el final. Cada prueba, cada desierto, sea para fortalecernos, para madurarnos en la obra del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora sí vamos a tomar asiento. Gracias, estamos bastante, yo creo que algunos estén en la parte de afuera también. En este momento vamos a tener lectura de acta de matrimonio e informe del curso matrimonial por la secretaria de la iglesia, hermana Jenny Cachuput. Por favor, invitamos en este instante para que pueda dar la lectura de las actas. Gloria a Dios. Recibimos con lluvia de aplausos su tiempo. Pastor Alex, Pastora Nube, con todos los pastores que están aquí presentes, hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, muy buenos días. Les procedo a leer el certificado de matrimonio. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en base a la información que tiene registrada, emite el presente certificado. Fecha de registro de matrimonio 6 de febrero del 2026. Lugar de registro de matrimonio, Ecuador, Pichincha, Quito, Quitumbe. Cónyuges, Tene Condurí Jonathan Daniel, con su número de cédula 17 25 14 27 05. Nacionalidad ecuatoriano. Hipo Ganán Nelly Gabriela, con su número de cédula 06 50 17 33 54. Nacionalidad ecuatoriana. Y también les voy a proceder a leer el informe de los talleres recibidos de los flamantes novios. Dice así: informe de curso prematrimonial Daniel y Nelly. La Iglesia del Nazareno Filadelfia informa con alegría que los hermanos Daniel Tene y Nelly Hipo, antes de celebrar su matrimonio, participaron en el curso de preparación para el matrimonio con el propósito de fortalecer su relación y edificar su futuro hogar sobre principios cristianos. Durante este proceso recibieron enseñanza en temas fundamentales como el significado del matrimonio, la preparación antes de casarse, el compromiso entre los cónyuges, el establecimiento de un hogar y los deberes que corresponden al esposo y a la esposa, a los padres y a los hijos. Este curso es de gran importancia porque el matrimonio no solo es una celebración, sino un pacto delante de Dios, que requiere amor, responsabilidad, respeto y compromiso mutuo para toda la vida. Al finalizar el curso se realizó una evaluación escrita de 40 preguntas de opción múltiple, obteniendo los siguientes resultados. Nelly Hipo, 38 sobre 40, equivalente a 9,50 sobre 10. Daniel Tene, 37 sobre 40, equivalente a 9,25 sobre 10.
Estos resultados reflejan el compromiso de ambos por prepararse de manera responsable para esta nueva etapa. Como iglesia, nos gozamos al ver a una pareja que ha decidido prepararse no solo para un día especial, sino para toda una vida de matrimonio bajo la bendición de Dios. Oramos para que el hogar que hoy forman Daniel y Nelly sea un hogar lleno de amor, fe y la presencia del Señor. Dios bendiga este matrimonio. Muchísimas gracias, querida hermana Jenny. Y de esta forma vamos a continuar y vamos a recibir en este día tan especial al pastor Alex Tene, quien va a realizar el acto matrimonial de nuestros queridos flamantes novios Jonathan y Nelly. Por favor, pastor, es su tiempo. Vamos a recibir con fuertes lluvias de aplauso. Muy buenas tardes, pastores, siervos del Señor, miembros de esta iglesia. Gracias también a todos los pastores que nos acompañan aquí. Pastor Marianito Sagnay, Pastor Feliciano, Pastor José Caín, Pastor, se me fue su nombre, Pastor Enrique Salambay también. Gracias, Pastor, también por acompañarnos en este día. Y a todos los pastores que están también aquí, disculparán, no les conozco a todos. Y también quiero saludar también a mis jefes que vinieron por ahí, a mi jefe William, a mi jefa también, señora Lourdes, que nos acompañan en este día. Que Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes. Luego de eso, mis hermanos, es un grato honor poder volver acá a esta iglesia. A los 13 años, yo crecí en esta iglesia, cantaba con los niños de aquí, con Daniel, y hoy me ven ya una persona ya formada, casi se puede decir, pastor de la iglesia. Estoy pastoreando ya mi segundo año la iglesia del Nazareno Filadelfia. Ya tengo 2 hijitos de mi matrimonio, ya voy a cumplir 8 años de matrimonio este 26 de agosto. Por ahí estaba mi esposa, mis hijitos también, si ustedes lo pudieron ver, estaban con los anillos, con la Biblia. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Como dijo el pastor en su prédica, el cimiento, la base tiene que ser ¿quién? Cristo, Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen eso, Daniel, su camino ya está de largo. Vendrán luchas, vendrán pruebas, dificultades financieras, económicas, de salud, pero con el Señor ustedes van a poder salir. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos queremos eso para esos muchachos? Gloria sea al Señor. Como ya bien leyó la secretaria de la iglesia, el informe también, ya están legalmente casados. Como yo siempre les decía en el curso, hicieron la primera parte, se casaron de manera legal, fuimos del registro civil con las autoridades, se cedularon y todo, pero falta algo, ¿no es cierto? Y nos hemos venido preparando para este día, Daniel, Nelly también, y que hoy es su fiesta. Hoy van a presentarse delante del Señor, que sea un pacto delante de Dios. Como dijo el pastor, este pacto no se puede romper. En el diccionario del cristiano no existe divorcio. ¿Sí? Vamos hacia adelante, chicos. Es la primera pareja que voy a celebrar en matrimonio, la verdad. Que Dios bendiga este momento, la verdad estoy nervioso. He predicado en otros lugares y cosas así, pero bueno, que sea Dios mismo en esta tarde, guiándonos y dándonos la sabiduría para poder hacer lo correcto. Bueno, pues quiero invitarle a Daniel, quiero invitarle a Ney también. Están sonrientes, están felices. A ponerse de pie. ¿Cuántos quieren ver sus rostros? Se les ve bien felices. A ver, una vueltita para allá. Mírenle. Felices, felices. Que esa felicidad, a pesar de las pruebas y dificultades, chicos, ustedes lo sepan superar. Daniel, sabes que te quiero mucho, que eres mi hermano, que crecimos juntos, y lo que más espero es que tu hogar sea edificado con Cristo en el medio. Ya no eres tú y Nelly, ahora son Cristo, Daniel y tú. Los tres, el triángulo del amor, ¿sí? En esta mañana quiero invitarles más acá arribita. Ya les vieron, ya vengan nomás. Suban, aquícito. O vengan acácito. Acácito quiero invitarles. Mi querido Daniel, mi querida Nelly, son unos muchachos muy medio sesguito, muy pilas. Yo les di 40 minutos para que terminen la evaluación. Creo que se demoraron 15 minutos, la verdad. Yo estuve ahí con las hermanas de la iglesia y ahí después me describe mi hermano, dice, ya terminamos, dice, yo digo, pero son 40, Daniel, ¿sí leíste?
o haría todo con la C de Cristo, como saben decir por ahí, todo C, pero lo hizo muy bien. Felicidades Daniel, felicidades Nelly, unos muchachos muy chéveres. Yo les admiro a ustedes, ni parecen de la edad que tuvieran. Daniel casi llega a los 30, pero parece de 20. Nelly ni se diga, pero Dios les ha unido a ustedes. Desde el vientre de tu madre ya sabía la pareja que iba a ser para ti, Nelly, y también para ti, Daniel. Quiero leer lo siguiente, y dice que el matrimonio es una igualdad entre el esposo y la esposa, una alianza que refleja la relación entre el pacto entre Cristo y la iglesia, y también debe hacerse con un lenguaje legal, que ya lo hicimos de manera legal, y culturalmente apropiado. Este ritual no elimina o reemplaza los requisitos legales de ningún país. Esto quiere decir que para venir acá, nosotros como cristianos tuvimos que aprobar esto de que se casen de manera legal. Y ya lo hicieron, ya dieron lectura, ya está todo chévere, ya está todo dicho, pero hoy les falta algo que yo tengo en mi manito izquierda, que es el anillo, ¿no es cierto? El compromiso, el amor, todo eso, y eso lo vamos a celebrar en este momento. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, pastores, siervos del Señor, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios y de estos testigos para unir a estas dos parejas, a Daniel y a Nelly, en el santo matrimonio, que es el estado honroso instituido por Dios en la inocencia del Edén, que simboliza la unión mística entre Cristo y su iglesia. Cristo adornó y santificó este estado santo con su presencia y el primer milagro que realizó en Caná de Galilea. Y el escritor de Hebreos lo recomendó diciendo que es honroso a todos. Por lo tanto, no se debe contraer desconsideradamente, sino con reverencia, con discreción y sobre todo en el temor a Dios. ¿Sí? Y ahora sí, ¿están preparados? ¿Estamos listos? ¿Listos para el beso? ¿Listos para el abrazo? ¿Listos para todo? ¿Listo para esta noche? Es muy chévere, chicos, se les ve sonrientes. Espero que Dios les bendiga mucho en su matrimonio. Daniel, antes de nada quiero hacerles un encargo a ustedes dos. Daniel y Nelly, les requiero y encargo, estando ustedes aquí en la presencia de Dios, que recuerden que el compromiso del matrimonio es un estado permanente, de sí permanente. Dios estableció el matrimonio como el propósito de que sea de por vida y que solo hay una cosa que los puede separar, que es la muerte. Si guardan sin violar los votos que intercambiarán hoy más adelante y procurarán siempre conocer y hacer la voluntad de Dios, sus vidas serán bendecidas con la presencia de Él y su hogar permanecerá en paz y con bendición de parte del Señor. Ahora sí, ¿quién quiere empezar? Daniel, ¿no es cierto? Daniel, vengan para casito, vengan. Vengan ahí. Quiero que les vean todos, ¿ya? No así. Hay que te ponga el micrófono. Te voy a hacer la pregunta, ¿ya? ¿Cuántos quieren escuchar? Pilas de esas fotos para los estados ahí de WhatsApp. Dice lo siguiente. Quiero preguntarte, Daniel. Daniel, ¿aceptas tomar a esta mujer por tu legítima esposa para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? La amarás, la consolarás, la honrarás, la cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad, y renunciando a todas las demás, ¿te conservarás solo para ella mientras los dos vivan? Sí, acepto. La iglesia da un fuerte aplauso frente a lo que dice Daniel. Y ahora quiero preguntarle a Nelly. Nelly, ¿aceptas tomar a este hombre guapo, hermoso, bello, por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Lo amarás, lo consolarás, lo honrarás, lo cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad, y anunciando a todos los demás, te conservarás solo para él mientras los dos
¿Vivan? Sí, acepto. La iglesia da un fuerte aplauso también. Ahora quiero preguntar a toda la iglesia, a los pastores, a todos los que estamos aquí lo siguiente, y ustedes me van a decir sí o no. Ustedes, mis hermanos, padres de novio, padres de la novia, familiares, miembros de la iglesia, miembros de la familia, ¿dan su bendición para esta nueva unión? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aún no puedes besar todavía. Quiero invitar también a la niña de los anillos, a esa niña hermosa, preciosa, que está por ahí con vestido blanco, cielo. Va a ser la entrega de los anillos. Eso, muchas gracias. Ustedes quieren decirse algo, ¿no es cierto? Antes de... Ya, vamos a darles paso. Me dijeron que querían decirse algunas cositas, expresar lo que ellos sentían en su interior antes de que yo les haga repetir lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Que salga de lo más profundo de su corazón. Ha venido haciéndose un informe, Daniel. 10 páginas nomás. Tenemos tiempo. Vamos, Daniel. Vamos a tener en este momento los votos de Daniel hacia él. Amor de mi vida, hoy delante de Dios, delante de nuestra familia, delante de nuestros pastores, amigos, quiero expresarte lo que hay en mi corazón. Desde que llegaste a mi vida, he entendido que el amor verdadero no solo se siente, también se construye cada día. Te doy gracias por ser una mujer que me ha apoyado en todo, que creyó en mí incluso cuando yo dejé de creer en mí, que me alentaste y siempre estuviste para motivarme. Gracias por caminar a mi lado en cada etapa, por animarme cuando las cosas se ponían difíciles y por celebrar conmigo cada logro. Admiro profundamente tu corazón, tu paciencia conmigo y tu fe. Muchas veces me has retado y eso me ha gustado de ti, porque no has querido que me quede conforme. Me has retado a crecer, a ser una mejor persona, a esforzarme más y acercarme más a Dios. Siempre lo has hecho. Y por eso hoy puedo decir con certeza que contigo soy un mejor hombre. Hoy hago un pacto contigo delante de Dios. Prometo amarte, respetarte y cuidarte todos los días de mi vida. Prometo apoyarte en tus sueños, así como tú has apoyado a los míos. Prometo caminar contigo en los momentos de alegría y también en los momentos de tristeza. Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu confidente, tu refugio. Construir un hogar contigo lleno de amor, respeto y fe, donde Dios siempre sea el centro de nuestra familia. Nelly, amor de mi vida, hoy te elijo como mi esposa, pero más que eso te elijo como mi compañera de vida. Y con la ayuda de Dios prometo amarte todos los días hasta que Él nos llame a su presencia. Y si en su presencia nos permite estar juntos, ¡qué bendición! Te amo, hoy y por siempre. Vamos a darles un fuerte aplauso. Qué romántico, Daniel. Nelly, ¿también quieres dar tus votos? Nelly también quiere un espacio. Bueno, yo voy a hablar desde lo más profundo de mi corazón, como siempre me has conocido. Te agradezco tanto porque desde la primera vez que te conocí, me enseñaste muchas cosas que yo no conocía. Hiciste que en mí crecieran sueños que yo ni siquiera me lo imaginaba. Recuerdo que hace años yo decía, nunca jamás en mi vida quiero casarme. Y aquí me ves, feliz, contenta de casarme contigo, contenta de haberte conocido, de haber
sufrido contigo, de haber reído contigo, de haberme enamorado de ti. Feliz de estar hoy contigo y delante de todos, delante de Dios, te prometo amarte, ser tu refugio cuando te sientes triste en tus momentos de angustia, ser tu apoyo cuando tu fe decaiga, ayudarte como lo he intentado, como me has conocido, tratar de ayudarte para que juntos lleguemos a la presencia de Dios en santidad, honrando a Dios, a nuestros padres, y por 1000 veces que caigamos nos levantemos juntos. Que no olvidemos que entre tú y yo está alguien importante que es Dios, y si Él está con nosotros, como siempre y como una canción decía, unidos somos más fuertes y siempre lo seremos. Te amaré, te amo, te amé, siempre lo haré, mi amor. Qué alegría, Daniel. Bueno, yo también voy a dar mis votos. No, mentira. Solo espero que Dios les bendiga, chicos. Yo sé que ustedes se quieren mucho. Yo sé que Dios va a estar con ustedes. Y ahora sí, Daniel, quiero que le mires fijamente a los ojos a Nelly. Quiero que le tomes su mano derecha. Mirándole a los ojos. Si no repetimos, verás. Vamos a hacer los siguientes votos, ¿ya? Yo, Daniel, te tomo a ti, Nelly. Yo, Daniel, te tomo a ti, Nelly. Para que seas mi legítima esposa. Para que seas mi legítima esposa. Para vivir juntos desde hoy en día en adelante. Para vivir juntos desde hoy día en adelante. Para bien o para mal. Para bien o para mal. En riqueza y en pobreza. En riqueza y en pobreza. En salud y en enfermedad. En salud y en enfermedad. Para amarte. Para amarte. Cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. De acuerdo con la santa ordenanza de Dios. De acuerdo con la santa ordenanza de Dios. Y en prueba de ello. Y en prueba de ello. Te empeño mi fe. Te empeño mi fe. Y ahora sí, el anillo. Te doy este anillo. Te doy este anillo. Como prenda de mi amor. Como prenda de mi amor. Y voto de mi fidelidad constante. Voto de mi fidelidad constante. Un fuerte aplauso, iglesia. Ahora sí vamos con Ney. Con Nelly. Igual, tómale la mano derecha. Bueno, yo me la pongo en la izquierda, pero en la derecha. Dice lo siguiente, vamos. Yo, Nelly, te tomo a ti, Daniel. Yo, Nelly, te tomo a ti, Daniel. Para que seas mi legítimo esposo. Para que seas mi legítimo esposo. Para vivir juntos desde el día en adelante. Para vivir juntos desde hoy en adelante. Para bien o para mal. Para bien o para mal. En riqueza y en pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En salud y en enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para amarte y cuidarte. Para amarte y cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. De acuerdo con la santa ordenanza de Dios. De acuerdo con la santa ordenanza de Dios. Y en prueba de ello. Y en prueba de ello. Te empeño mi fe. Te empeño mi fe. Ahora sí, listo el dedo, Daniel. Te doy este anillo. Te doy este anillo. Como prenda de mi amor. Como prenda de mi amor. Y como voto de mi fidelidad constante. Y como voto de mi fidelidad constante. Aplausos, iglesia. ¿Cuántos quieren ponerse de pie para orar por ellos? Antes de que se den el beso, esperen. Quiero orar por esta pareja que Dios me ha permitido unir como ministro del Evangelio, como pastor. Es un grato honor poder casar a mi propio hermano, a mi cuñada, y solo espero que Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes. Esto todavía no se termina, esperarán. Oremos, quiero que cierren sus ojos. Oremos, iglesia. Amado Dios, Padre Celestial, Señor de los cielos, Padre, en esta tarde, Señor, te agradezco por este tiempo, Dios. Padre, como tu siervo estoy en este lugar, Señor,
siendo testigo de la unión de estas dos vidas, Señor, celebrando este santo matrimonio de Daniel y Nelly, Señor. Dios mío, tú sabes, Dios, sus vidas, tú sabes, Señor, sus corazones. Dios mío, fortalécelos cada día más, que a pesar de las pruebas, dificultades, Señor, puedan sobresalir y entiendan, Dios, que contigo como roca en el medio todo le es posible. Lo que es imposible para el hombre, Señor, aún un hombre y una mujer como pareja, contigo todo es posible, Dios. Amado Dios, ponemos en tus manos la vida de Daniel. Señor, ponemos la vida de Nelly en tus manos, Señor. Que este matrimonio, Señor, sea bendecido, Señor. Que la cobertura de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, que entiendan, Señor, que el manual de vida, la palabra de Dios y el conocerte a ti es algo esencial, mi Dios, y algo que nos permitirá llegar hacia tu presencia, Padre. Que sus vidas sean de ejemplo para los demás, que su vida sea ejemplo para sus hermanos, para sus primos, para la generación que viene atrás, Señor. Usa sus vidas, Dios mío. Usa los talentos que les has dado, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento, obediencia a ti, Señor, sobre cualquier situación. Y sobre todo, mi Dios, que reconozcan que tú en el medio, como fundamento, como la base del matrimonio, podrán salir adelante, Señor. Te alabamos, Dios mío, glorificamos tu nombre en esta tarde y bendecimos este matrimonio, bendecimos esta unión, Dios mío, este pacto que quede sellado delante de ti, entregándose a ti, Señor, delante de tu presencia, la familia y la congregación, Señor, como testigos, los amigos, los familiares, los allegados han venido a este lugar, Señor, como testigos de esta unión. Dios Todopoderoso, bendiga este hogar. Oramos, Dios mío, y sabemos que tu bendición estará sobre ellos de hoy en adelante y hasta el día de mañana y hasta cuando tú vuelvas, Señor. Oramos, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte lluvias de aplauso para los recién casaditos. Gloria sea al Señor. Pastor. Por cuanto este hombre y esta mujer han consentido en su santo matrimonio y lo han testificado delante de Dios y de estos testigos y lo han manifestado por la unión de las manos, los declaro esposo y esposa, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Puedes besar a la novia. Fuerte los aplausos. No vieron bien los de atrás, dice. Un besito más, ¿ya? Ya, que Dios les bendiga, Daniel, Nelly, no se vayan todavía. Ustedes vieron que hubieron chiquitos que entraron con algunos símbolos, y algo que debe estar esencialmente en su hogar es la palabra de Dios. Quiero invitar a Matías con la palabra de Dios, por favor. Quiero hacer la entrega de la Biblia. La Biblia, mis hermanos, Daniel, Nelly, representa el fundamento del hogar. Las emociones cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Matías, entréguele la Biblia a Daniel y a Nelly. Reciban ustedes dos, por favor, la Biblia en las manos de los dos. Esto que ustedes ven aquí es el manual de vida, lo que les va a ayudar a salir de los problemas, lo que les va a ayudar a crecer espiritualmente, como lo hizo Jesucristo, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los demás. La Biblia simboliza que su matrimonio debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Si construyen su hogar sobre Cristo, que es la roca, su casa permanecerá firme aún en tiempos difíciles. Con Cristo todo es posible, Daniel.
Con Cristo es todo posible, Nelly. Dios les bendiga, chicos, pero también quiero invitar a los niños que nos traen lo que son las velas y las cuerdas. Y para eso también necesito unos fósforos, a un encendedor. Bueno, los niñitos también que nos vienen acompañando en esta tarde. En algún momento tal vez estuvo Nelly y Daniel por ahí andando en una vigilia, en una campaña. Ni pensaron que se iban a casar, pero hoy ya están. Dios los ha unido. A ver, necesito que me ayuden, por favor. ¿Algún hermano que nos ayude? Daniel. ¿Me ayuda Abigail, por favor? Abigail Tene con los fósforos. Hasta que nos traigan los fósforos, mis hermanos, quiero demostrar lo que es el significado. Las velas. Las velas simbolizan la luz de Cristo guiando el matrimonio. Dos vidas se unen y Dios ilumina su camino. Nelly es un mundo diferente. Daniel es un mundo diferente. Pueden querer ustedes tener planes diferentes. Tomen asiento un ratito. Pueden tener planes diferentes, planes distintos ustedes. Pero tienen que aprender a mediar entre los dos, a ver lo mejor para ustedes. La parte financiera, parte económica, parte de salud, todo eso tienen que saber ustedes solucionarlo más adelante. Ustedes hoy ya se van los dositos, ya no van a regresar a la casa de sus padres como hijos, sino van a regresar como esposos. Daniel donde sus suegros, Nelly también allá donde sus suegros. Y solo espero que Dios bendiga esta gran unión. La palabra de Dios, Salmo 119, Daniel, te invito a que tomes la vela. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Así como estas velas iluminan este lugar, que Cristo sea la luz que guíe cada decisión, cada paso y cada momento del hogar que hoy, en este momento, comienza. ¿Me ayuda también prendiendo la otra velita? Esta vida es de Daniel. La otra vela simboliza tu vida. La vela del centro, que yo la voy a sostener, la van a encender ustedes. Esa vela, préstame, mijo, va a ser su unión de hoy en adelante. Pero en esta unión no están solos. Está Cristo, está Dios mismo en su hogar. Adelante, Daniel. Decidiste unir tu vida con Nelly. Ya son esposos. Hoy tienen un largo camino por recorrer. Enciende la vela. Juntos. 1, 2, 3. Apaguen las otras velas. Tomen esta vela los dos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la palabra del Señor. Así va a ser su vida. Aunque haya oscuridad, aunque haya tempestad, aunque haya lluvias, problemas y muchas cosas, si Dios está en el medio como luz, esa puertita que se abre al final de la oscuridad, van a levantarse en el nombre del Señor. Nada más les pido que confíen en el Señor y que Dios bendiga su matrimonio. También quiero tomar en cuenta lo que son la cuerda de 3 dobleces. Pueden besar a la vela. No, mentira. Ahora sí, viene algo que les va a mantener unidos de por vida. Y aquí viene lo esencial. Me gusta esto de las cuerdas. La cuerda simboliza el esposo, la primera cuerda. La segunda cuerda simboliza a Ney. Pero hay una cuerda elemental en el centro. Y esa cuerda no se rompe. La cuerda de 3 dobleces.
representa la unión entre el esposo y esposa y Dios. Cuando las tres hebras, o sea, las tres cuerdas se unen, forman una cuerda fuerte que no se va a romper jamás. Eclesiastés 4:12 dice lo siguiente: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así como estas tres cuerdas se unen para formar una sola, hoy unen sus vidas delante de Dios. Que Él sea siempre el centro de su hogar, porque la Escritura nos enseña que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quiero invitarles a ponerles esto. Daniel, ponle a tu esposa, y Nelly también. Eso. Ojalá entren. Ya. Daniel a Nelly, Nelly a Daniel. No, arriba. Ya la he querido ir jalando de abajo de la cintura ya. Ya. Chicos, estos 3 cordoncitos, estas 3 cuerdas simbolizan la relación de Daniel como esposo, Nelly como esposa, pero Dios en el centro. Dios siempre tiene que estar de por sí en su matrimonio, porque cuando el uno caiga, cuando el uno se enoje, cuando el uno esté enojadito, el otro va a decir: no, mi amor, ven, mejor te abrazo. Ven, mi amor, mejor ven, te beso. Ya no estés enojada, vamos a comer algo. Y es ahí la sabiduría. No ser fosforito, como dicen por ahí, sino ser amor en medio del enojo, del pleito, de las iras. Les aconsejo que siempre, siempre, siempre duerman perdonándose. Nunca duerman enojados. Nunca duerman disgustados. Eso no está bien. Y algo que también no me gusta, y como consejo se los doy: nunca le hagan la ley de hielo a su esposo ni a su esposa, porque eso duele peor. Nada más les pido, chicos, que Dios les bendiga. Y en este momento también quiero invitar Pastor Enrique Salambay, por favor, para que nos ayude a orar por intercesión. Pastor José Caín, Pastor Marianito Sagñay, Pastor Feliciano, por ahí tal vez algún pastor que me estoy olvidando también. También mi pastor Pedro Gualán, por favor, todos los pastores que están en este lugar. Quiero invitarles a que oremos por esta pareja. Dios ha bendecido en este día la unión de Daniel, de Nelly, y nosotros como pastores queremos interceder en oración. Que Dios sea bendiciendo este hogar, que Dios sea bendiciendo esta familia que inicia el día de hoy, y que el día de mañana ya los vamos a ver por ahí tal vez con un hijito, una hijita, con unos 10, 12, un equipo de fútbol. Pero Dios bendecirá su matrimonio, chicos. Nada más les digo que lo hagan con sabiduría, con entendimiento, y sobre todo lo que vimos en los talleres: compromiso, respeto y amor. 3 valores esenciales que deben estar en el matrimonio. Oremos, mis hermanos pastores, por favor. Les invito a poder tocar a los hermanos para poder interceder por la palabra, con la palabra del Señor por ellos. Y oramos. Padre bendito, Padre celestial, Señor, en esta tarde, Dios mío, venimos a tu presencia una vez más, Señor, a encomendarte la vida de este nuevo hogar, Señor. Daniel, Ney, Señor, tú has cuidado, tú has bendecido, Señor, desde muy pequeño, Señor. Te pedimos, Dios mío, que usted sea la roca en este hogar,
Que usted tenga la parte firme, el fundamento, la base sólida para que este matrimonio no se mueva, Señor, para que no tambalee, Señor, a pesar de las fuertes lluvias, de las fuertes tormentas, de los problemas, de muchas cosas que se presenten en el hogar, Señor. Que tú permitas, Señor, que puedan sobresalir de manera correcta, Dios mío. Que sobre todo esté el amor, que sobre todo esté el compromiso, que sobre todo esté el respeto en el corazón de Daniel, en el corazón de Ney, mi Dios. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en esta tarde, que usted ponga, Señor, en su corazón el sentir que el seguirte a ti, Señor, es lo mejor que pueden hacer. Como familia, Tene, Hipo, hoy en esta tarde, Señor, hemos unido estas dos vidas. Bendiga, Señor, su entrada, bendiga, Señor, su salida, bendiga, Señor, sus finanzas, bendiga, Señor, todo lo que ellos hagan de hoy en adelante, Dios mío. Ya no son solo los planes de Daniel, Señor, ya no son solo los planes de Nelly, Señor. Todo lo que viene, Señor, más adelante va a ser bendecido, pero para los dos. Pero hay que entender, Señor, que hay que buscar primeramente a ti. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dice tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, tu dirección, que tomen esas promesas que dicen tu palabra, que confíen, Señor, porque que confíe en ti, mi Dios, puede esperar grandes cosas. Sobre todo, Dios mío, que la oración, que la palabra, Dios mío, esté en sus vidas. Que todo lo que ellos hagan, Señor, sea de bendición. Que tú los encamines por el buen servicio en iglesia. Que tú los encamines, Señor, por el talento que tú les has dado a los dos para hacer música, Señor. Que hagan lo mejor para ti, Dios Todopoderoso. Bendiga estas vidas, bendiga estas familias, bendiga también la vida de Ney, Señor. Encomendamos, Señor, esta vida de Ney. Bendiga, Señor, su parte secular, bendiga su carrera, bendiga su trabajo, bendiga los planes, bendigan a sus hijos que pronto llegarán más adelante, Señor. Dios Todopoderoso, en esta tarde acudimos a ti, Señor, intercediendo con oración como tus siervos en esta tarde, Dios, para que tú bendigas estas vidas, Señor. Que tú seas el pilar fundamental en este hogar, Dios mío. Que tú estés con ellos, Padre. Y sobre todo, mi Dios, que existe el perdón, que existe el amor, que existe el compromiso, que existe el respeto, que son valores esenciales para una familia feliz. Dios mío, oramos en esta tarde y te agradecemos también por este tiempo, Señor. Oramos, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Danielito. Dios te bendiga, Ney. Dios bendiga, pastores. Muchas gracias. Gracias, Pastor Enrique. Gracias, Pastor José, Pastor Marianito, Pastor Feliciano. Gracias a todos mis hermanos. Hoy es un día muy especial, Daniel. Hoy ya tienes una esposa. Hoy la familia va a crecer más. Ya no van a tener solo 2 nietos allá, mis papis. Por ahí van a tener unos cuantos más. De igual por acá mi hermano William, mi hermano Olguita, van a tener también sus nietitos también más adelante. Y los nietos son una alegría para el hogar. Yo veo que mi papá le quiere más a mis hijos que a mí. No, mentira. Pero es una alegría que traen los hijos, los nietitos al hogar. Solo pido que Dios bendiga sus vidas, chicos. Confíen en el Señor, sigan adelante. Ya están casaditos. Yo sé que ustedes tienen hambre, ya nos vamos a ir. Y que Dios les bendiga. Te quiero mucho, ñaño. Que Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Nelly, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor, por este hermoso tiempo, por compartir estos hermosos momentos únicos que son muy importantes para Nelly y su esposo. Y que vivan los flamantes esposos. Qué hermoso escucharlos de esta manera. Vamos a continuar. Gloria a Dios, así es. Felicidades por este pacto muy importante. Flamantes ya esposos, nuestro hermano Jonathan y Nelly. ¿Y cuántos hemos venido a brindar esa oración? Amén, gloria a Dios. Qué bendición tan grande. ¿Y cuántos hemos venido a comer también? Amén, gloria a Dios. La mayoría. Entonces, vamos, mi estimado hermano José Tene,
Venga, para que usted mismo lo hagas la invitación a la recepción, donde queda o aquí mismo es, por favor, su tiempo. Bueno, con todos, muchas gracias por la bendición que estamos aquí, pues no. Todos los hermanos y hermanas, por favor, de aquí una media cuadrita y vamos a estar en la recepción. Están invitados a todos, hermanos, hermanas y todos, pastores y todos. Muchísimas gracias, querido hermano, por favor. Gloria a Dios. Así también va a estar agradeciendo a nuestro hermano William Rodrigo, a sus familiares, a los que hoy acompañaron. Venga, para que puedas agradecer como papito de la novia, ¿no? Venga, por favor. Bueno, a todos los hermanos y hermanas, una vez más, muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, una vez más, extenderles mis profundo y sincero agradecimiento a todos los presentes, como decía en un principio, a todas las iglesias familiares, tanto de mi parte como de mi suegro. Muchas gracias por su presencia y sigamos adelante. Gracias. Amén, gloria sea al Señor. Les recordamos a los ministerios quienes desean participar en la parte de la recepción. Vamos a estar invitando y no se preocupen, todos los ministerios, por favor, le esperamos ahí. Claro que habrá suficiente tiempo para seguir glorificando a Dios Todopoderoso. En este momento vamos a invitar para que nos ayude con una oración, ya para salir, a nuestro hermano Pastor Mariano Sagñay. Por favor, venga, Pastor Marianito, para que nos pueda acompañar. Nadie se retira. Los primeros quienes van a salir serán los flamantes esposos, y nosotros como invitados vamos a ir atrás de los flamantes esposos. Bueno, en primer lugar, agradeciendo al Señor Dios Todopoderoso, también junta local de esta congregación, también pastores, que Dios lo bendiga, también los hermanos flamitas, novios, sí, novia, y también gracias familiares, cada uno que están aquí presente, saludando en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Muy buenas tardes. Toque con Ayachucanchi. ¿Cuántos estamos contentos? Todos. Entonces vamos a poner en mano del Señor este tiempo. Amado Dios, gracias un día más de vida, cada de nuestras familias, también cada uno de nuestras vidas, Señor, ayude con tu Espíritu Santo, y también nuestros hermanos que cumpliendo con ese gran mandamiento, Papito Dios, agradecemos que sea como su palabra dice, amado Dios, hasta la muerte los separa. Gracias, Papito Dios, cuídenos, guarde, guía cada momento, cada meses, años, y también, Papito Dios, y guardando su palabra obedientemente y poniendo la fe en su mano. Gracias, amado Dios, este tiempo está muy agradecidamente, tanto todas las familias, también familia espiritual, también familia de William y también el otro hermano. Gracias, Papito Dios, te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Paichi. Amén, gloria a Dios. Gracias como Ministerio de Coro, quienes nos ayudan con Calle de Honor. Enseguida ya vamos a dar la vueltita a los flamantes esposos, ya para que puedan tomar la salida. Ya van a dar los primeros pasos ya como recién casados. Y enseguida también vamos a invitar como a los papitos de los flamantes esposos también para que puedan acompañar. Vamos, por favor. Y enseguida, como padres de los flamantes esposos, nuestro hermano José Tene Guaranga y también hermana Miriam Lorena Conduri Guapi, y también William Rodrigo y hermana Olga Patricia, nuestros hermanos pastores quienes acompañan, Pastor Alex Tene, Pastor José Caín, Feliciano Caín, Enrique Salambay, Pedro Gualán, Mariano Sagñay nos acompaña. ¡Y que vivan los esposos! ¡Que viva! Gloria a Dios. Esperamos a toditos en la recepción para que nos pueda acompañar igualmente.
ya que hemos separado este tiempo para pasar con la familia Tene, familia Hipo, vamos a estar hasta el final, por favor. Todos cordialmente invitados para que nos acompañe hasta el último. Bendiciones y un